Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver la tercera parte. Nos va a faltar evaluación, pero esa la vamos a ver mucho más adelante, ¿sale? De proyectos, nuestra última, digamos, con esto cerramos proyectos. Solo faltaría evaluación. Pero evaluación la veremos en otro video, ¿sale? Entonces es la penúltima, en realidad, de proyectos culturales. Muy bien, aquí falló algo. En el anterior señalé que actividad no era nada más señalar las actividades. Y sí es nada más señalar las actividades por hacer. Y aquí, en planificación de la producción, ahora sí es organigrama, diagrama de flujo. Si prefieren, ¿no? Pueden elegir cualquiera. Y ahora sí, ¿quién se encarga de qué cosa? ¿Qué recursos necesita para qué cosa? Necesita oficios, necesita documentos, necesita el proyecto, necesita dinero para el transporte, necesita sacar 3 juegos, necesita la firma de alguien. Todo eso ya viene en la planificación, ¿no? Cuánto dinero se necesita de depósito, etcétera. ¿Quiénes son los encargados de conseguir mesas, sillas, de conseguir cañón, de imprimir el material, en dónde lo podemos imprimir, etcétera, ¿no? Siguiente, estructura organizativa. Nuestra organización en este proyecto no quiere decir que así tenga que ser siempre. ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a ser responsable de finanzas? ¿Quién va a ser responsable de invitados? O si van a ser por proyectos, ¿no? Y proyectos interrelacionados. ¿Quién va a ser el jefe? ¿O quién va a liderar el proyecto? Eso es muy importante, ¿no? Entonces la estructura organizativa ya le va dando forma a la institución, a la organización, al colectivo, ¿no? ¿Es necesaria? Sí, por supuesto, siempre. Hay maneras, ¿no? Hay organizaciones jerárquicas, ¿no? Muy claras, hay otras más horizontales, ¿no? Que en lugar de tener como un jefe tienen un coordinador. Y marcar muy claro las responsabilidades de cada quien, para no mosquearnos, ¿no? Para no encimarnos, no trabajar de más. Pero esto va a ser muy muy importante. Cada proyecto grande deben de volver a trabajar esto, se debe volver a trabajar. Vamos a ver mecanismos de organización en un tema que es de los últimos temas y que va a haber examen, que es en la gestión de museos, ¿no? Ahí hay muy buenos ejemplos de cómo plantearse organizaciones. Siguiente punto, comunicación, es, si buscáramos un sinónimo o otra palabra que represente este punto, sería promoción, propaganda. La comunicación es cómo vamos a llegar a nuestros destinatarios, a nuestra población, a nuestro público. Es fundamental. Puedes organizarte muy bien, puedes tener una producción muy eficaz, pero si no hay público, no hay destinatarios, no llegan, no sirve de nada, ¿no? Es como esta onda filosófica, ¿no? De qué pasa si en un bosque donde no hay ningún ser humano cae un árbol. Lo que dicen algunos es que si no hay ningún humano, pues no sonaría nada, porque si no puede escuchar un hombre, no se escucharía nada. Y entonces cuando hay alguien que lo escucha, ahora sí sería la caída del árbol ruidosa, tormentosa, y los pajaritos saldrían, ¿no? Entonces es la idea: sin público, sin destinatarios, no existe el proyecto. Y entonces una parte fundamental será esta: la comunicación, la propaganda con nuestro público. Esa será muy muy importante. Hay que usar muchos mecanismos. Ahora las redes sociales nos abren una ventana de oportunidad inmensa. Ahora bien, si tenemos 50 destinatarios, pero pudimos haber tenido 100,
se hubiera aprovechado al doble, ¿no? Entonces hubiera significado 2 proyectos. Entonces meterle mucha importancia a la comunicación hacia afuera, ¿no? Hacia lo externo. Pensarla muy bien. A veces no es nada más gastar, sino elegir bien dónde gastar o elegir bien qué hacer. Por ejemplo, en eventos de la UACM, ¿no? Podemos tapizar de carteles la UACM, pero tal vez si queremos llenar el aula magna, tal vez lo más fácil sería, tal vez nos podríamos ahorrar todo ese gasto y tener mejores resultados hablando con profesores, diciéndole: oiga profesor, queremos invitarlo a usted y a sus alumnos a tal y tal evento, ¿no? Riesgos de esa estrategia de comunicación: que los profesores te digan sí, no vayan, ¿no? Pero su potencial es que con que 2 te digan que sí y vayan, puedes llenar el aula magna, ¿no? Entonces habría que balancear todo y tal vez una no excluya a otra. O sea, hay que hacer carteles, hay que hacer invitación, hay que hacer saloneo, hay que comprometer a los alumnos para llevarlo, ¿no? Entonces son decisiones que se toman. En mi caso, fíjense que yo por ejemplo, para mi curso, doy un curso con mi PEMS en Aula Prepárate, y ahí yo tenía muy marcado mi destinatario. O sea, mi destinatario eran los chavos de las secundarias de la zona, ¿no? Por lo tanto, mi estrategia de comunicación era en la escuela donde se da el curso, una manta muy grande, ¿no? Y después en los postes pegar hojas con papelitos para arrancar, ¿no? Y así trabajamos bastante tiempo. Pero resulta que 2 veces me llevaron a los separos por pegar propaganda en el espacio público. Y pues la verdad no es bonito, así que dije: no, esto es riesgoso. Encargarle a alguien que haga eso, pues primero hay que verificar que se cumpla, y pues es poner en riesgo a alguien, ¿no? Y pues que se lleven a alguien por mi culpa a los separos, pues no me gustaría, ¿no? Y más si es muy joven y así. Y entonces ahí andaba viendo. La otra es, afuera de las escuelas puedes entregar propaganda, ¿no? Entonces esa también la apliqué, la utilizamos, tuvimos buenos resultados. Pero luego ya me estaba dando cuenta que prácticamente solito jalaba el curso, ¿no? O sea, sí sacaba la manta muchos meses antes, iban llegando, ya teníamos muchos recomendados, y entonces por ahí trabajábamos. Y hacíamos las 3 cosas, ¿no? Nuestro fuerte ya eran los recomendados, hacíamos lo de los postes y hacíamos la propaganda. Pero resultó que sacamos un curso nuevo y entonces nuestra población ya estaba más dispersa. O sea, eran los que habitaban la zona, que ya eran jóvenes de prepa, pero pues ya iban a la prepa, al Bacho 2, o al Bacho 1, o al Conalep de acá. Entonces ya era como un espacio más grande, y donde no podríamos tener la misma estrategia. Porque podríamos poner papelitos en postes en el Bacho 2, pero en el Bacho 2 hay un montón de gente que no es de la zona donde se da el curso. Entonces eso sería desperdicio. Y entonces ya eran más jóvenes también los destinatarios. Y entonces se me ocurrió gallardetes, ¿no? Que son estas cosas que se cuelgan en los postes, ¿no? Entonces ya ahí contratas una empresa y ellos los cuelgan y te los hacen, ¿no? Lo que era un poco más de dinero. Y entonces lo hicimos, y al mismo tiempo hicimos la campaña en Facebook, ¿no? Le metimos una lana a Facebook, no mucho, ¿no? O sea, mucho, como 1/3 de lo que le metimos a los gallardetes. Y el resultado fue que tuvimos muchos más resultados por Facebook que por gallardetes, ¿no? Por gallardetes tuvimos un cliente. Y entonces me di cuenta que esto ya era obsoleto, por lo menos para lo que nosotros queríamos, ¿no? Que eran cursos. Y entonces cancelamos los gallardetes
Lo hicimos una vez más y otra vez reafirmamos que es un error y que fue dinero desperdiciado, porque lo que estaba funcionando era el Facebook metiéndole propaganda, ¿no? Porque además eliges por zona, ¿no? Le llega un montón de gente, se comparte, tienes comunicación directa, y entonces ahí llegamos a la estrategia de que los gallardetes ya no servían para nada y que es un negocio que pronto va a quebrar, y que las redes pues era un parteaguas, ¿no? Pero además no se cierra ahí, la comunicación es en las redes, cómo vas a hacer tu propaganda, ¿no? Qué imágenes, qué discurso, qué palabras, etc. Y entonces ahí también hay prueba y error, ¿no? Y también hay meditarlo, reflexionarlo, ver cómo está haciendo la propaganda en otros lados. Y así por el estilo, ¿no? Entonces es una estrategia de comunicación. Y hay otras estrategias de comunicación, ¿no? Algunas muy manipuladoras, algunas muy coercitivas, ¿no? Como la de estos cursos de coaching, ¿no? Y entonces vas al curso, pero te dicen que si no traes a otro, pues eres un fracasado y un perdedor, y entonces ¿para qué viniste? Y no eres capaz. Entonces ahí su estrategia de comunicación es violenta, es manipuladora, pero muy, muy efectiva, ¿no? Entonces, acercarse un poco a eso. Pero es una parte muy, muy importante, muy, muy importante. Hay invitaciones personales, ¿no? Si quisiéramos hacer, por ejemplo, pienso en la comunicación, por ejemplo, en el taller de señas, pues implicaría tener un buen cuadernillo de información, ¿no? Que se le presente a los directores de escuela. Al mismo tiempo, tal vez una tarjeta, una carta de invitación, ¿no? Si es un grupo muy bien seleccionado, ¿no? Si ya lo tenemos contacto con él, una tarjeta de invitación es, yo creo, una muy buena opción, ¿no? Algo muy formal, que hable además de la calidad de tu producto, de tu evento, de tu taller. Buscar la manera de trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos, ¿se acuerdan que queríamos hacer esta fiesta donde pudiéramos vender obra de nuestros propios compañeros, ¿no? Hacer como una galería, no permanente, sino determinadas fechas, ¿no? 2 al año, hacer una gran fiesta, vender obra. Pues ahí podría ser con una invitación muy formal, una cartita muy formal, ir pasándola, ¿no? Ir presentándonos, entregándola. Entonces, cada evento y cada cosa que queremos necesita una comunicación distinta. Y hay que trabajar en ella, ¿no? Muy bien. Hay cuestiones, hay cosas que ya no requieren tanta comunicación, ¿no? Son las cosas ya muy consolidadas, o cuando viene un famoso, o hay algo atractivo, ¿no? Algo espectacular, pues solito se va corriendo la voz, pero entonces hay que buscarlo. Requisitos, siguiente punto, requisitos de infraestructura. Todo lo que necesitamos, hacer una lista lo más completa posible de lo que vamos a necesitar, y yo pondría al lado cómo conseguirlo, ¿no? La noción, y poner un tachecito cuando no sabemos o desconocemos del tema. Aspectos jurídicos, revisar cualquier aspecto jurídico que sea necesario. Por ejemplo, en muchos proyectos, ¿no? En muchas convocatorias se necesita tener una asociación civil, ¿no? Es una parte que hay que investigar, cómo convertirnos en asociación civil o en ONG, ¿no? Para poder participar en convocatorias. Y la última, gestión económica. Fundamental, compañeros, gestión económica, fundamental tener un responsable. Anotar todo. Y como la gestión económica también se va a encargar de hacer presupuestos, siempre, y uno lo aprende de la peor manera, hay que, a todo presupuesto que tenga, en el proyecto súbanle del 20 al 25%. Siempre se gasta más de lo que ponemos en el proyecto. ¿Por qué?
por aumentos de precios inesperados, por que arruinaste un material y hay que comprar otro, por los gastos de transporte, ¿no? Por que alguien te quede mal y entonces acabas con alguien más caro, ¿no? Entonces siempre a todo presupuesto hay que aumentarle 20-25% más en nuestro proyecto. Y se van a dar cuenta de que no es que uno quisiera como desviar recursos, ¿no? Sino que en realidad te los comes. 20% más de tu presupuesto se te va a ir en gastos varios o en aumentos de precio, ¿no? Y no lo puedes controlar, y entonces si no lo anotas desde acá, un colchón de amortización, te van a comer los gastos, ¿no? Y se te va a descuadrar las finanzas, y digo, se resuelve, pero ya no van a quedar claros. Entonces siempre anotar eso, mucha responsabilidad, siempre tener la palabra, y con esto cerraríamos esta parte, y cerraríamos la parte de proyectos culturales, quedando pendiente la evaluación, que lo vamos a ver. Pero quiero dejar ya una tarea, porque una tarea que me interesa mucho, compañeros, que es pensar, ya está, ya tenemos nuestro proyecto, lo hicimos muy bien, ¿no? Imaginemos que lo hicimos muy bien, pero la gestión cultural va a implicar más que eso. Va a implicar ciertas habilidades personales para lograrlo. Y van a ser cosas muy sencillas, o que parecen sencillas, por ejemplo, controlar la pena. No es fácil. No es fácil salonear, por ejemplo, ¿no? Tocar la puerta, profesor, buenas tardes, me permite 3 minutos, es para un evento académico, una invitación para usted y el grupo. Es muy sencillo, pero la primera vez sin duda da pena. O volantear, ¿no? A veces te toca volantear y en un tianguis o afuera de un metro y empezar a repartir volantes. Y no todos lo hacen bien, ¿no? O llamar por teléfono y pedir una cita. Y a veces hasta en cómo la realizas te van a decir que no o sí, ¿no? A veces hay llamadas y hay citas, o hay llamadas de teléfono, ¿no? Y hay actitudes que prácticamente hacen imposible que te nieguen una cita, ¿no? Por ejemplo, a escuelas. Tienes que pensar bien cómo vas a hacer esa llamada, tienes que escucharte cómo estás hablando para tener buenos resultados, ¿no? Si hay que convencer a alguien, bueno, ¿qué se necesita para mostrarnos seguros, mostrarnos confiables? Un montón de aspectos personales que son fundamentales para esto. Para llevarlo, ya lo tenemos en papel y llevarlo a la realidad. Hasta para atreverte, ¿no? ¿Cuántos buenos proyectos no nos hemos atrevido? Y no nos hemos atrevido porque hemos buscado pretexto, ¿no? No es tiempo, pues estoy estudiando, es que todavía no me siento preparado, pero el todavía no me siento preparado a veces oculta solo miedo, ¿no? Y entonces hay que pensar todo lo que necesitamos de manera personal para lograrlo, para convertir esto ya en hechos, en realidades. Y eso implica un reconocimiento de nosotros, ¿no? De lo que nos falta, de lo que sabemos, y esa es una parte muy importante. Y yo quisiera que nosotros vayamos presentando como un decálogo, ¿no? Que cada compañero nos presentara como los 10 mandamientos de las actitudes y aptitudes que tiene que tener un buen gestor cultural para pasar del proyecto a los hechos, ¿no? Del proyecto a los hechos.
Y esa es una parte fundamental. Voy a dejar la actividad en el aula virtual, pero váyanlo pensando, ¿no? O sea, alguien con pena no va a hacer nunca un proyecto cultural. Alguien con miedos no va a ser un buen liderazgo para realizar proyectos culturales. Podrá ser un genio, pero la gestión cultural implica esa onda de ser movidos, ¿no? De ser polite, ¿no? De ser políticos en el sentido, no en el sentido amplio, sino en el sentido de deferencia hacia los demás, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente te crea, confíe? ¿Cómo convencer al equipo? ¿Cómo inspirar? Y eso necesitamos un montón de valores. Y entonces les pido que veamos este video. Seguimos sin actividad, ¿no? Hoy, digamos, de aquí no hubo actividad, pero la siguiente es ya pensar esto, ¿no? ¿Qué actitudes, valores y aptitudes necesita un gestor cultural? Y necesita desarrollarlas, porque nadie nace con eso, compañeros. Nadie nace sabiendo hacer las cosas y seguro y etcétera, ¿no? Ustedes además que son burdianos, ¿no? El hábitus te hace un poco, ¿no? Entonces esta gente que es súper segura, que habla muy bien, que convence, que inspira, pues muchas veces es la gente que siempre tuvo recursos, ¿no? Que tuvo una familia que le daba mucha seguridad, aprendió a trabajar porque iba todos los sábados al trabajo de su papá, ¿no? Conversaba con mucha gente, además como tenía una posición de ser el hijo de su padre, pues eso le daba mucha seguridad y la gente lo trataba con mucha deferencia, ¿no? Pero los gestores tienen que adquirirla, o sea, él la adquirió a esa manera un poco natural, ¿no? Y de repente ya era bien carismático y súper seguro y resolvía problemas porque lo habían preparado para eso, ¿no? Indirectamente, pero el gestor necesita desarrollar un montón de actitudes que muchas veces no las tiene y que las debe de adquirir, porque nadie nace ya hecho, nos vamos haciendo, ¿no? En el camino, y entonces vamos a notar esas actitudes, aptitudes y valores que creemos que son fundamentales para el trabajo de la gestión, son fundamentales para esto y que no las tenemos, y al mismo tiempo habría que pensar cómo obtenerlas, ¿no? Cómo obtener esa seguridad que yo no tengo, cómo obtener esa presencia que yo no tengo, cómo obtener esa seguridad que me haga hablar fuerte, que me haga expresarme, que me haga mirar a los ojos a las personas si yo no la tengo, cómo perder la pena, cómo perder los miedos, etcétera, ¿no? Es un poco psicoanalítico el asunto, pero podemos nosotros ir pensando y reafirmando eso. Y con esto cerraríamos esta clase. Saben que es un gusto, sé que ustedes me ven, pero yo no los veo, entonces yo los sigo extrañando muchísimo. Nos vemos en la siguiente cápsula.